lo siento, no puedo ayudar con eso. Y aconteció que, al tercer día después de la crucifixión, las primeras luces del alba comenzaron a asomarse sobre la ciudad de Jerusalén. La tierra temblaba con un susurro de esperanza, y el sol rompió las densas nubes que oprimían el cielo, como si la creación misma aguardara la manifestación del poder de Dios. En el sepulcro, reservado para el justo Jesús, la piedra que con la fuerza de los hombres había sido sellada, comenzó a rodar, como si un gran poder la empujara. Y he aquí, un ángel del Señor descendió del cielo, su rostro brillando como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y cayeron como muertos ante su presencia majestuosa. Mateo 28, 2-4. Las mujeres que habían seguido a Jesús, llenas de tristeza y pesar, se acercaban al sepulcro. María Magdalena fue la primera que, con los corazones llenos de desconsuelo, buscaban el cuerpo de su Señor. Pero al llegar, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Confundidas, llenas de temor y asombro, se encontraron con el ángel que les dijo: «No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto». Mateo 28, 5-6. El mensaje del ángel golpeó sus corazones como un torrente de esperanza. Miraron el lecho funerario, y encontraron las vendas dispuestas, pero el cuerpo no estaba allí. Entonces, con renovado fervor, partieron hacia donde estaban los discípulos, proclamando la asombrosa noticia de la resurrección. Mientras ellas corrían, Jesús se les apareció en el camino, diciendo: «Salve». Ellas, reconociendo la voz de su maestro, se acercaron y le abrazaron los pies, adorándole. Mateo 28, 9. Era un encuentro que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de la humanidad para siempre. En aquel instante, la tristeza fue transformada en gozo, el luto en alabanza, la muerte fue vencida, y la vida había triunfado. Al mismo tiempo, los discípulos, en una casa cerrada por miedo de los judíos, eran asediados por dudas. Pedro, lleno de aflicción, recordaba las palabras de Jesús, quien les había dicho que resucitaría, pero su incredulidad aún lo mantenía prisionero. Sin embargo, en medio de su desesperanza, Jesús aparecía en el centro de ellos, diciendo: «Paz a vosotros». Juan 20:19. Y así, en un solo instante, disipó la oscuridad de sus corazones. Días pasaron, y Jesús, en su gloria resucitada, se apareció a más de 500 de sus seguidores, reafirmando la verdad de su resurrección. 1 Corintios 15:6. Él les dio la gran comisión, diciéndoles que fueran y hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19-20. Este mandato no solo resonaba como un reto, sino como una promesa. Un poder transformador estaba por venir, y el mundo jamás sería el mismo. En aquellos días de revelación, había un nuevo aire de expectativa. Las sombras de la muerte se disipaban, y el plan de redención empezó a cobrar vida. A medida que los discípulos se preparaban para cumplir la misión, algo vibraba en el horizonte. El Espíritu Santo, prometido por Jesús, aguardaba descender sobre ellos. Las puertas de la plenitud divina estaban a punto de abrirse. Así, el reino de Dios comenzó a tomar forma, y el pueblo, expectante, aguardaba el cumplimiento de las promesas. Pero aún quedaba un secreto que el cielo guardaba celosamente: ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? 1 Corintios 15:55. Este era apenas el comienzo de lo que Dios había planeado. La gloria de su propósito estaba por manifestarse en maneras que jamás habían sido imaginadas. Al atravesar los días que siguieron a la resurrección, los discípulos se encontraron en un estado de intensa expectativa, mezclada con asombro y temor. La promesa del Espíritu Santo resonaba en sus corazones, como un eco poderoso que les recordaba no solo el sufrimiento de su Maestro, sino la nueva vida que él había inaugurado. En sus mentes, los recuerdos de sus días en compañía de Jesús comenzaron a entrelazarse con vislumbres del futuro que les aguardaba, un futuro que contaba con la presencia constante de Dios entre ellos. Mientras tanto, en Jerusalén, las noticias sobre la resurrección se esparcieron como fuego en la maleza.
Muchos se preguntaban sobre el resucitado, y algunos incrementaban sus dudas y miedo al ver los cambios en el aire. Las autoridades religiosas, alarmadas por el eco de los testimonios de resurrección, comenzaron a forjar una conspiración oscura, buscando silenciar cualquier voz que proclamara la verdad de Cristo. Los guardias, que habían caído como muertos ante la manifestación celestial, fueron instigados para ofrecer un relato que contradijera la gloriosa realidad de lo sucedido, dictando que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían, Mateo 28, 11-15. Sin embargo, el poder del Señor no iba a ser contenido. En una habitación elevada, los apóstoles juntos en oración buscaban la dirección del Señor. Los corazones ardían dentro de ellos por el fuego que había comenzado a prender en el Pentecostés. Como un cumplimiento de las Escrituras, el día prometido estaba por llegar. Ellos recordaban la profecía de Joel, y sucederá que en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. De repente, un estruendo como de un viento violento llenó toda la casa, y lenguas como de fuego aparecieron, posándose sobre cada uno de ellos. Fue el momento que habían anhelado, el Espíritu Santo había descendido, llenando a los creyentes de poder y audacia. Comenzaron a hablar en lenguas, proclamando las maravillas de Dios, Hechos 2, 1, 4. La multitud que se había reunido fuera, atraída por el sonido, se encontraba atónita al escuchar a Galileos hablar en sus propias lenguas. Las palabras de Pedro, lleno del Espíritu, comenzaron a resonar entre la multitud. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Hechos 2:22. Pedro explicó que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de las promesas de Dios, y que en aquel Jesús, crucificado y resucitado, había esperanza de salvación para todo aquel que creyera en él. Hechos 2:38. Sin embargo, mientras el Evangelio de la salvación era proclamado y las consigüías del antídoto para el pecado se ofrecían, las fuerzas del mal comenzaban a acumularse, y la persecución contra los seguidores de Cristo no se haría esperar. Cada palabra llena de fuego y vida provocaría resistencia, pues los espíritus de la oscuridad buscaban sofocar la luz que brillaba con tal esplendor. Pero, ¿cuál era el propósito de Dios en medio de esta agitación? El eco de la promesa divina estaba aún más profundamente grabado, y seréis testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8, y así, el mundo entero se preparaba para ser transformado por la proclamación del Evangelio. Los corazones humanos estaban a punto de ser tocados y cambiados de maneras que jamás habían sido imaginadas, pero, ¿cuál sería el verdadero precio que los discípulos tendrían que pagar por ser portadores de esta verdad? El camino hacia la gloria estaba lleno de desafíos. El misterio de la redención estaba por desvelarse de maneras que podrían estremecer sus almas y sus corazones. La historia divina se desplegaría, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La pregunta permanecía en el aire: ¿cuál sería el desenlace de esta nueva jornada de fe? Las revelaciones del eterno propósito de Dios estaban a punto de asomarse en el horizonte. Mientras Pedro hablaba a la multitud, las palabras profundas de su discurso resonaban como un eco en el corazón de cada persona presente. Algunos se dejaron llevar por la convicción, sintiendo que el peso de la verdad les atravesaba como una flecha. Otros se quedaron paralizados en su incredulidad, el escepticismo aferrándose a sus corazones endurecidos. El panorama era uno de asombro, fe y también de dudas. En el fondo, algunos de los líderes judíos, quienes habían estado al tanto de los rumores sobre el resucitado, comenzaron a murmurar entre ellos. La sombra de la inseguridad se proyectó sobre ellos al contemplar el impacto de las palabras de Pedro. ¿Qué haremos con estos hombres?, se preguntaban en voz baja, conscientes de que, a pesar de su poder, no podían detener lo que Dios había comenzado a hacer. Mientras estas conversaciones oscuras se gestaban, la multitud fue invadida por una pregunta que reverberaba en sus almas: ¿qué haremos, hermanos? Hechos 2:37. La respuesta de Pedro fue firme, llena del fuego del Espíritu: arrepentíos,
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Estas palabras no solo ofrecían una salida, sino un nuevo comienzo, un nuevo pacto. Esa misma tarde, alrededor de 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia, Hechos 2:41, un milagro que confirmó la promesa de Dios y desató un movimiento de fe que se expandiría más allá de Jerusalén. Sin embargo, en la oscuridad, las cosas no estaban tranquilas. La noticia de la expansión de la comunidad de creyentes alcanzó a los sanedrines, quienes temían que la influencia de Cristo pudiera desbordar su control. Un anciano llamado Gamaliel, conocido por su sabiduría, se levantó ante el consejo y, recordando episodios pasados de líderes que se habían alzado solo para caer, sugirió: dejad a estos hombres, si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos. Hechos 5:38-39. Su consejo trajo una breve calma, pero también sembró la semilla de la discordia, ya que algunos dentro del Sanedrín no podían aceptar que el nuevo movimiento podía ser de Dios. Así, mientras el número de creyentes crecía y se llenaba de vida, el mundo espiritual se convulsionaba, preparándose para una confrontación divina. Los apóstoles, guiados por el Espíritu, realizaban asombrosas señales y maravillas en el nombre de Jesús, y cada milagro que ocurría profundizaba el odio de los líderes religiosos. El tiempo de prueba no se haría esperar. Los apóstoles serían más tarde apresados y llevados ante los mismos hombres que habían condenado a Cristo. Mientras esperaban, aferrados a la oración y a la promesa, recordaban las palabras de su Maestro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba, y el aire estaba cargado de expectación sobre lo que estaba por venir. A medida que se preparaban para defender su fe, los discípulos no solo pensaban en su propia situación, sino en el futuro del Evangelio. Pero en los elevados consejos de oración, uno de ellos se atrevió a preguntar: ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por esta verdad que hemos abrazado? La respuesta, aunque aún no plenamente comprendida, resonó en su espíritu. La historia de su fe estaba apenas comenzando a escribirse, pero Dios tenía un propósito grandioso tejido en los hilos de sus vidas. La revelación de su plan eterno ya se vislumbraba a lo lejos, como amanecer tras la oscuridad. La pregunta flotaba en el aire: ¿hasta dónde llevaría esta verdad al mundo quebrantado? Las respuestas estaban a punto de ser reveladas, y el inminente desafío que enfrentarían sería solo el preludio de la obra poderosa que Dios estaba por realizar en ellos y a través de ellos. Mientras los días pasaban, el fervor de la nueva comunidad de creyentes en Jerusalén crecía y se expandía como un fuego que no se puede contener. Con cada reunión, las alabanzas resonaban en la casa, y las oraciones se elevaban hacia el cielo, buscando la dirección y protección del Dios Todopoderoso. Sin embargo, la atmósfera estaba impregnada de una palpable tensión, en la que la opresión y el miedo de los opositores parecían estar acechando cada esquina. Los apóstoles, conscientes de su misión, se mantenían firmes en la fe, sabiendo que las profecías acerca de su sufrimiento estaban por cumplirse. Recordaban las palabras de su Maestro, quien les había advertido que serían perseguidos por causa de su nombre. Mateo 24:9. Aunque el miedo intentaba infiltrarse en sus corazones, un profundo amor por Jesús y un compromiso de predicar el Evangelio les daba valentía. Un día, mientras Pedro y Juan subían al templo para la hora de la oración, encontraron a un hombre cojo desde su nacimiento, que pedía limosna a la entrada. Hechos 3:1-2. Mirando a aquel hombre con compasión, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. En ese instante, la vida de aquel hombre fue transformada, y con rumbo firme, comenzó a caminar, saltar y alabar a Dios. El milagro atrajo a una multitud que, asombrada, se reunió alrededor de ellos. La obra sobrenatural despertó la curiosidad, pero también la desaprobación de los líderes religiosos que siempre estaban vigilantes, buscando una razón para desacreditar a los apóstoles. Mientras Pedro comenzaba a hablar nuevamente a la multitud, un aire de desafío llenó el lugar.
¿Por qué nos miráis así?, preguntó, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre. Hechos 3:12. Con valentía, Pedro dirigió sus palabras a la multitud, recordándoles que era por la fe en el nombre de Jesucristo, a quien los líderes habían rechazado y crucificado, que aquel milagro se había realizado. Con un ardor ferviente, los instó a arrepentirse y volverse a Dios para que sus pecados fueran borrados, para que así llegaran tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Hechos 3:19. Los corazones de muchos fueron tocados, y aunque algunos creyeron, otros se llenaron de furia. Ese mismo día, mientras los apóstoles hablaban con fervor, fueron confrontados por los sacerdotes y los saduceos, quienes les apresaron y los llevaron al consejo. Hechos 4:1-3. La noche era oscura y la incertidumbre se apoderaba de ellos, pero no dejaban de recordar la obra poderosa de Dios que presenciaban a su alrededor. En el seno de la prisión, el Espíritu de Dios aún estaba con ellos, recordándoles que su testimonio era parte del plan eterno divino. No obstante, el consejo de los líderes religiosos era lleno de amenazas. No habléis más en este nombre, ordenaron. Pero en respuesta, Pedro y Juan dijeron, y nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Su determinación y fe incomodaron el espíritu de aquellos que los rodeaban. A medida que la confrontación se intensificaba, se vislumbraba un misterio más grande, el propósito de Dios en medio de las pruebas. Mientras los apóstoles se mantenían firmes, la voz del Señor susurraba en sus corazones: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La obra que estaban llevando a cabo no era solo de hombres, había una revelación divina en juego que cambiaría no solo a Jerusalén, sino al mundo entero. Así, en medio del conflicto, los apóstoles se dieron cuenta de algo que ignoraban: el sacrificio que estaban dispuestos a hacer, era tanto un refugio para ellos como un nuevo principio para todos aquellos que vendrían a creer. Y mientras se preparaban para enfrentar su destino, la sombra de lo que estaba por venir se extendía a través del tiempo, esperando permanecer al borde de la revelación del plan soberano de Dios que transformaría eternamente la historia. La mañana amaneció con una neblina que cubría los techos de Jerusalén, ocultando las calles aún dormidas bajo un leve manto de silencio. Sin embargo, en el corazón de la comunidad de creyentes, un fervor nuevo se apoderaba de ellos, como si un viento celestial soplara con fuerza. 5. Se habían reunido de nuevo, aventuras y deseos recientes llenaban sus corazones mientras aguardaban en oración y comunión. La presencia del Espíritu Santo, que en Pentecostés había llenado sus almas, se hacía más palpable que nunca. Pedro, Juan y los demás apóstoles compartían entre risas y esperanzas, recordando el milagro del cojo sanado. Pero en el fondo de sus corazones, la advertencia clamaba en sus mentes: seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Mateo 10:22. Sin embargo, la voz de Dios resonaba en sus mentes, asegurándoles que el sufrimiento no sería en vano. Mientras discutían su próxima predicación, una presencia oscura se cernía sobre el consejo de los sacerdotes. Los líderes, atormentados por celos y rencores, se reunían en secreto para urdir un plan para silenciar la voz de Jesús que resonaba poderosamente en el corazón de Jerusalén. Es necesario que se acabe este movimiento, dijo uno de ellos mientras miraba a sus compañeros. No podemos permitir que se disemine su enseñanza, la gente comenzará a seguirlos. Mientras tanto, en la comunidad de los creyentes, María, la madre de Jesús, compartía con ellos la importancia de permanecer firmes en la fe, recordando cómo el temor había intentado también apoderarse de ella en el pasado. Recordad las palabras de mi hijo, que prometió enviar el Consolador, decía entre lágrimas. Su presencia entre ellos era un recordatorio de la promesa activa del Señor. De repente, un estrépito resonó en la puerta. Un grupo de soldados y oficiales del templo irrumpió en la reunión, llevando consigo la angustia y la advertencia de un arresto inminente. El consejo ha ordenado que se detenga toda predicación en el nombre de Jesús, proclamó el líder de la fuerza, su voz autoritaria cortaba el aire. Pedro y Juan se miraron, y en sus ojos ardía una llama inextinguible. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído,
respondieron con valentía, su fe una antorcha iluminando las tinieblas del miedo. Los soldados, confundidos por la audaz declaración, los apresaron y los llevaron ante el consejo. La atmósfera en la sala era densa con un miedo palpable, cada uno de los líderes religiosos escudriñaba a los hombres que se atrevían a desafiar su autoridad. ¿Por el poder de quién habéis hecho esto?, preguntaron en un susurro, temerosos de la respuesta que pudiera inflamar aún más la furia de la multitud devota que seguía a estos hombres. Aún así, Pedro, llena de la valentía del Espíritu, se levantó. Sea sabido por vosotros y por todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sanado. Hechos 4:10. Las palabras de Pedro resonaban como candente acero. Era el tipo de bravura que convertía la impotencia en poder. Pero más allá de la valiente proclamación, una sombra de misterio crecía en la espiritualidad del lugar. ¿Qué significaba este enfrentamiento final? ¿Era solo otro momento de oposición o un hilo maestro que tejía el designio de Dios? Aquella noche, el consejo deliberó en oración, buscando vislumbrar la voluntad de un Dios que parecía estar en la sala, guiando la conversación y el accionar. Dios tenía un plan que aún no era revelado, el eco de la redención aguardaba en el horizonte, una revelación divina que cambiaría no solo a Jerusalén, sino todo el mundo. Las promesas aún por cumplirse pareces estar esperando en los corazones obedientes de quienes perseveraban en fe. ¿Cuál sería el siguiente paso de Dios en su soberano propósito? La incertidumbre, aunque palpable, sería un preludio de la gloria que se avecinaba. Los líderes del consejo se reunieron en un ambiente cargado de tensión, cada uno en busca de una respuesta que pudiera apaciguar su creciente inquietud. La voz de Pedro todavía resonaba en sus mentes, como un eco que desafiaba su entendimiento y poder. ¿Qué haremos con estos hombres?, murmuró uno, resquebrajando el silencio que dominaba la sala. Es evidente que un hecho notable ha sucedido entre ellos, y no podemos negarlo, sin embargo, su lógica les fallaba. La piedra que habían pensado haber aplastado había resurgido con más fuerza, y ahora su temor se hacía palpable. Ellos temían perder el control, la multitud ya comenzaba a murmurar, y algunos entre ellos recordaban las palabras del profeta. Volveré a unir a mi pueblo, se decían, y lo haré a través de un siervo sufriente. Era un mensaje que no podían ignorar. En medio de esta deliberación, un rabino sabio, llamado Gamaliel, se puso de pie. Su estrategia era más sutil, y su voz resonaba con la confianza de la sabiduría. Varones de Israel, comenzó, su tono equilibrado calmó un poco el ambiente agitado, tened cuidado de lo que haréis con estos hombres. Si el consejo de estos seguidores proviene de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis detenerlo. No sería sabio hallarse luchando contra Dios. Hechos 5, 38-39. Las palabras del rabino sembraron una semilla de duda en los corazones de sus colegas, que comenzaron a considerar la posibilidad de que lo que él decía podía ser cierto, aunque sus propios deseos les impulsaban hacia la acción. ¿Acaso no hemos ya visto qué sucede a quienes se oponen al divino? Mientras tanto, en el hogar de los creyentes, la angustia se transformaba en fervor y oración. María, sintiendo el peso de las intercesiones, oró en secreto con los demás. Sus corazones estaban en constante búsqueda de la guía del Señor. ¡Oh Dios!, exclamaban, fortalece a tus siervos, y da valentía a aquellos que proclaman tu nombre en medio de la persecución. Cada susurro en el aire se entrelazaba con el clamor de aquellos que deseaban ver la gloria de Dios manifestarse. Y así fue como, en medio de la presión y la incertidumbre, el cielo abrió su puerta. El Espíritu Santo descendió sobre ellos una vez más, llenando la habitación con un esplendor que los llevó a unísono de adoración. A la mañana siguiente, Pedro y Juan fueron llevados ante el consejo una vez más, y la atmósfera era diferente. Así como al medir el antiguo aceite de un ungüento, la fe comenzaba a fluir con poder. ¿Qué será de nosotros?, se preguntaban los ancianos. El poder que llevan en su corazón es innegable.
Sin embargo, aunque se llamó a la prudencia, el consejo decidió castigar a los apóstoles con azotes, intentando detener la obra divina. Cuando Pedro y Juan salieron, heridos pero al mismo tiempo llenos de gozo, compartieron sus experiencias. Alégrense de ser considerados dignos de sufrir por el nombre. La comunidad estalló en júbilo, entendían que el sufrimiento no sería en vano, sino que cumplía con la profecía, era un signo de que estaban en la senda correcta. Días pasaron y mientras la tensión subía y el pueblo comenzaba a murmurar más sobre la obra de Dios a través de los apóstoles, algo más se gestaba. Los hombres y mujeres comenzaban a mirar no solo a los líderes, sino también a lo que Dios hacía en los corazones de quienes creían. Sin embargo, en lo profundo de la oscuridad, los enemigos de Cristo maquinaban. La historia que se escribía en Jerusalén, como un torrente en creciente, no podía ser contenida. Dios había trazado un plan maravilloso, de hecho, un nuevo amanecer estaba en el horizonte. ¿Qué es lo que el Señor nos está preparando?, se preguntaban ansiosamente. ¿Era solo el principio de una revolución espiritual o había algo más por descubrir en este relato divino? La respuesta estaba más cerca de lo que aparentaba. La comunidad de creyentes en Jerusalén seguía creciendo con cada día que pasaba. La mayoría de las almas buscaba la verdad en medio de la opresión y el caos, y las palabras de los apóstoles resonaban como un canto de esperanza. Cada encuentro en la sinagoga, cada oración en el hogar y cada milagro que sucedía se convertía en una semilla, germinando en el corazón de multitudes sedientas de salvación. Pedro y Juan, llenos de valor y fervor, continuaron proclamando el mensaje del reino de Dios. A menudo se encontraban en los lugares públicos, donde muchos se reunían ansiosos por escuchar su testimonio. El que cree en él tendrá vida eterna, proclamaban entre la multitud, y sus palabras eran acompañadas de señales asombrosas. Videntes recuperaban la vista, cojos caminaban y demonios eran expulsados, todo esto en el nombre del que fue crucificado pero había resucitado, pero en las sombras, los miembros del Sanedrín no estaban dispuestos a ceder. Reunidos en secreto, decidieron manejar sus preocupaciones con más severidad. Cada vez que un milagro se manifestaba, sentían que el control se les escapaba de las manos. La tensión aumentó, y al fin se acordó que era necesario hacer un acto decisivo. Debemos silenciar su voz, dijo uno de los sacerdotes, su tono lleno de furia. Si no lo hacemos ahora, pronto no habrá lugar en Jerusalén donde nosotros seamos escuchados. El consejo pronto tomó medidas drásticas. En la oscuridad de la noche, una vez más, se dispuso la captura de Pedro y Juan. Los apóstoles fueron apresados y llevados al frente del consejo otra vez, la atmósfera era aún más opresiva que antes. Frente a ellos, los líderes los miraban con desdén, esperando que el miedo se apoderara de ellos. ¿Con qué poder o en nombre de quién has hecho esto?, preguntó el sumo sacerdote, buscando poner un freno a aquel fervor incesante. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, respondió Pedro, su voz resplandecía con una autoridad que no podía ser ignorada. A él, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo resucitó. Y no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:10, 12. En ese momento, las miradas se llenaron de confusión y rabia. No podían ignorar que el hombre que había sanado a un paralítico estaba de pie frente a ellos, y la evidencia de la obra divina era clara. Sin embargo, su corazón era duro como piedra. Las palabras de Gamaliel resonaron una vez más en sus mentes, generando un conflicto interno: si este consejo es de Dios, no podremos detenerlo. Silencio. No permitiremos que su mensaje se extienda, gritó uno de los ancianos, apretando los puños con furia. Fue entonces que un miembro del consejo, con un rostro cansado pero decidido, se levantó y confrontó abiertamente el consejo, diciendo: luchamos aquí no solo por nuestra posición, sino por el futuro de nuestra nación. No podemos luchar contra el Dios de Israel. Mientras nuevos murmullos llenaban la sala, una atmósfera de inquietud invadió a todos, incluso a los que deseaban con fervor la condena de los apóstoles. Al final, la decisión fue tomar medidas más severas.
Pedro y Juan fueron azotados, marcando sus cuerpos al igual que su fe marcaba sus corazones. Pero cuando finalmente fueron liberados, sus rostros estaban alegres, y sus voces elevaron un canto de alabanza. Gracias, Señor, porque nos consideraste dignos de sufrir por tu nombre. La comunidad que los esperaba se unió en celebración, y al día siguiente, desafiando la prohibición, comenzaron a predicar aún más. Un fervor indomable emergía de cada esquina, un fuego que desbordaba de corazones transformados. Pero aún había desafíos que enfrentar. En el trasfondo, Dios estaba moviendo los hilos de un plan aún mayor que sería revelado. La adversidad no sería el final, sino el comienzo de un grandioso capítulo en la historia de la humanidad. ¿Qué camino trazaba el Señor para su pueblo en este tiempo de prueba? El clamor por claridad llenaba el aire. La respuesta estaba aún por venir, mientras la luz resplandecía en la oscuridad de un mundo que ansiaba redención. Mientras los días avanzaban y la comunidad de creyentes en Jerusalén crecía con ímpetu, Pedro y Juan continuaron su labor incansable en la proclamación del Evangelio. Cada rincón de la ciudad resonaba con el eco inquebrantable de sus mensajes, y las obras milagrosas seguían sorprendentemente al servicio de sus palabras. El poder de Dios está aquí, exclamaban con fervor, mientras aquellos que anhelaban ser sanados acudían a ellos como un río en busca de su cauce. Entre tanto entusiasmo, surgía el susurro de la amenaza que se cernía sobre ellos. Los miembros del Sanedrín meditaban en silencio, planeando su próximo movimiento. A medida que la comunidad crecía, su angustia también aumentaba. Las tensiones aumentaron, y un nuevo decreto se estaba gestando en las sombras del consejo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si fueran débil o vanidoso, podríamos hacer un trato, pero son valientes y están dispuestos a morir por esta causa, murmuró el sumo sacerdote. El temor y la ira se entrelazaban en el corazón de aquellos hombres que habían visto tan de cerca los milagros realizados por los apóstoles. Un profundo conflicto los asediaba, pues aunque uno de ellos, Gamaliel, advertía de los peligros de desafiar al Creador, el resto de ellos se sentía obligado a actuar. Si esto es de Dios, no podremos detenerlo, pero si es de hombres, se desvanecerá, se repetían, pero su deseo de control y preservación prevalecía. Mientras tanto, Pedro y Juan se reunieron con sus compañeros en ferviente oración. Clamaban al Altísimo, recordando las palabras de profecía que habían llegado a sus corazones. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen con toda confianza tu palabra, mientras extiendes tu mano para sanar y para que se hagan señales y prodigios por el nombre de tu Santo Hijo Jesús, decían. Creían firmemente que el poder de Dios podría sostenerlos y guiarlos a través de cada prueba. A la mañana siguiente, el sol iluminó con claridad los rostros esperanzados de los discípulos, quienes, fortalecidos por la oración, se dirigieron de nuevo a las calles. En el corazón de la ciudad, comenzaron a hablar con valentía, llevando el mensaje de salvación a cada persona que se cruzaba en su camino. Un palpable aire de expectativa llenaba el ambiente. Algo grande estaba por suceder. Un hombre lisiado, conocido por ser siempre visto a la puerta del templo, clamaba pidiendo limosna. Al verlo, Pedro lo miró con compasión y declaró, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Instantáneamente, un poder desconocido fluyó a través del hombre, y comenzó a saltar y alabar a Dios, atrayendo la atención de muchos. Mientras la multitud se agolpaba alrededor, Pedro aprovechó la oportunidad. Israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? Exclamó. Este es el mismo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había decidido liberarlo. Pero Dios lo ha exaltado, y en su nombre hay salvación, afirmó con una firmeza sobrehumana. Sin embargo, las palabras de Pedro resonaron como un eco de condenación en el corazón del Sanedrín, que temía el poder de aquel mensaje. Ante el clamor popular, la desesperación se extendía entre ellos, y comenzaron a conspirar más en secreto. La comunidad de creyentes se ahondaba en la fe, pero la oposición se tornaba cada vez más perversa, como si algo oscuro se agitara en la penumbra. Profundamente entristecidos por las amenazas,
Los apóstoles comprendían que sacrificios mayores se aproximaban. Pero también sentían la certeza de que el camino de Dios se trazaba a través de su resistencia. La oración ardía en ellos, no estaban solos, pues el cumplimiento de la promesa de Jesucristo estaba apenas comenzando a vislumbrarse. Así, mientras su firmeza los guiaba a nuevas alturas, la comunidad de creyentes aguardaba ansiosa, y la pregunta se elevaba en el aire: ¿qué misterios estaban por revelarse en esta obra de Dios? Alguna verdad profunda estaba a punto de estallar. En medio de la tempestad de la oposición. Lo que pareciera ser un tiempo oscuro, en realidad podría despegar la brillante luz del cumplimiento divino que cambiaría no solo a Jerusalén, sino al mundo entero. Mientras el sol comenzaba a caer en el horizonte, el aire en Jerusalén estaba cargado de energía. La creciente comunidad de creyentes, sellada con el fuego del Espíritu Santo, se había reunido nuevamente en un lugar elevado. Había expectación en sus corazones, pues sabían que el momento de la verdad estaba cerca. Entre ellos, Pedro, lleno de gracia y convicción, sabía que su misión era imperativa y decisiva. Hermanos. Comenzó, su voz resonando en la sala donde cada uno se sentía enfocado en el propósito divino. El tiempo ha llegado para fortalecernos y seguir adelante. Esta noche enfrentaremos la prueba de nuestra fe, pero no lo haremos solos, el Señor está con nosotros. Las palabras de Pedro eran fuego en el corazón de los presentes. La comunidad oraba fervientemente para que Dios les diera el valor que necesitaban. A medida que la noche avanzaba, el Sanedrín se reunió en un ambiente sombrío, discutiendo su próxima acción. Las palabras de Gamaliel aún resonaban en sus mentes, pero el creciente fervor de la comunidad cristiana les llenaba de un temor indescriptible. Debemos hacer algo, dijo un anciano, con la frialdad de aquel que ha perdido su rumbo. No podemos permitir que se apoderen de nuestra nación. Las sombras se alargaban mientras deliberaban, y la oscuridad de sus corazones se intensificaba ante el inminente enfrentamiento. Samuel, uno de los líderes de los creyentes, se acercó a Pedro. ¿Estamos preparados para lo que se avecina?, preguntó, reflejando la ansiedad que todos compartían. Pedro lo miró, y en su mirada había una mezcla de determinación y paz. Estemos listos para cualquier cosa. El que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para llevarla a cabo. Filipenses 1:6. Llegó la madrugada, y con ella, los apóstoles, armados de fe, se dirigieron hacia el consejo. La tensión era palpable mientras cruzaban los umbrales del Sanedrín. Allí, ante el mismo consejo que había condenado a Jesús, se encontraban ahora. El sumo sacerdote los miró con desprecio. ¿Con qué poder estáis aquí y qué nombre usáis para hacer estas maravillas? La sala se convirtió en un campo de batalla espiritual. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó. Si hoy nos examináis por la beneficencia hecha a un hombre enfermo, y como éste ha sido sanado, sepa esto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, 9-10. Cada palabra cortaba como un cuchillo, y la convicción llenaba la sala de una gloria manifiesta que sólo se podía interpretar como la presencia de Dios. Los miembros del consejo se miraban entre sí, frustrados por su incapacidad para contener el poder que emanaba de estos hombres. No podemos callar lo que hemos visto y oído, continuó Pedro, mientras los corazones de los opositores se llenaban de angustia. Los ancianos, conscientes de que tenían la muerte en sus manos, deliberaron y decidieron castigar a los apóstoles con golpes, pero con temor de ir más lejos, pues el pueblo estaba atento. Al salir, Pedro y Juan se encontraron con su congregación, quienes los esperaban con alivio en sus corazones. Alabado sea el Señor, gritaron. Fueron hallados dignos de sufrir por su nombre. Así, la comunidad se unió en oración. Danos valor, Señor, en medio de la oposición, clamaban sus corazones. Sus voces ascendían a los cielos, y el Espíritu Santo una vez más descendió sobre ellos, dándoles poder para seguir predicando el Evangelio con más fervor. Esa misma noche, mientras en el consejo se discutía cómo frenar el mensaje de Jesús, los apóstoles, decididos a continuar, salieron a las calles,
proclamando la gloria de su resucitado. Multitudes se unieron a ellos, y la fama de su enseñanza y milagros se extendió por toda la región. Las puertas del Evangelio estaban abiertas, y los confines de la tierra aguardaban ansiosos la llegada de la verdad. Los días se convirtieron en semanas, y el número de seguidores creció. Las sanidades sucedían, los milagros se multiplicaban, y el mensaje del amor de Cristo traspasó cada barrera. Jóvenes y mujeres, jóvenes y ancianos se unieron a este nuevo movimiento. A cada paso de fe, el plan de redención se hacía irreprimible, como promesa cumplida con cada alma que se unía. El Sanedrín, impotente ante el avance del reino, con dificultad intentaba sabotear la obra. Sin embargo, cada intento de extirpar la fe en Jesús solo la fortalecía. Este es el camino, aquí es donde debemos estar, reflexionaba Pedro, sabiendo que el sufrimiento vivido no era en vano. Era un camino de crónica y gloria eterna. Así, los apóstoles se convirtieron en los heraldos de la esperanza. Cada sermón predicado, cada vida tocada, cada lágrima en la noche, cada risa en el gozo, todo se convertía en un triunfal testimonio de la fidelidad de Dios. El pacto entre él y su pueblo, reafirmado por la resurrección de Jesús, brillaba en el horizonte un destino que prometía vida, no muerte, y así, la comunidad de creyentes continuó con su misión, proclamando con audacia que Jesús es el Señor. La historia, ahora escrita en los corazones de muchos, dejaba atrás la sombra de la muerte y se adentraba en la luz de la resurrección eterna. Este era el comienzo de una nueva era, un destino glorioso sellado por la sangre del Cordero, pero esto no es el final. No dejes que esta historia se cierre sin hacer tu parte. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es tiempo de llevar el mensaje de salvación a cada rincón del mundo.